Bueno, hoy a mí me convocó el doctor Yermoli para tratar este tema, el potencial iatrogénico de la palabra médica. La palabra médica puede dañar al paciente. La palabra médica, todos sabemos que es un elemento clave en la relación. La palabra médica tiene una función central en el vínculo. A veces ustedes escucharán jornadas, eventos, cursos sobre cómo dar malas noticias, como si la relación médico-paciente y la palabra se centrara exclusivamente en las malas noticias. Pero la palabra médica está presente desde que uno abre la puerta y la forma en la que lo saluda, ¿no? O sea, tiene un espacio protagónico en todo el vínculo, desde el comienzo hasta el final, donde el manejo de la información es quizás sí una de las instancias claves, paradigmáticas, donde se ve el efecto contenedor, esperanzador, persuasivo o no, o desesperanzador que puede tener para un paciente. Siempre cuando se habla de enfermedad, y más en la parte académica, en las jornadas, en los congresos, la enfermedad parece limitarse a lo biológico. La enfermedad es lo que pasa en el cuerpo, y sí, seguro es lo que pasa en el cuerpo. Pero para el paciente, ¿por dónde pasa la enfermedad? Por el cuerpo y por todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea que hay una dimensión subjetiva y después está la dimensión social, cómo yo soy visto, qué piensa la sociedad de la enfermedad que tengo, qué prensa tiene. Si yo te doy la mano y te digo que tengo una estenosis mitral, si te doy la mano y te digo que tengo lepra, o no, quizás ustedes no, que son médicos o estudiantes, pero para la sociedad, entonces esa sería la dimensión, es la dimensión social de la enfermedad. La biológica son las causas, los signos, los síntomas. En inglés se llama disease y es la condición clínica. Después está la illness, es la subjetiva, cómo yo vivo mi enfermedad, mi estenosis, la dimensión subjetiva. Y después está la social. ¿Cuál es la imagen del enfermo en la sociedad? La cardiopatía tiene una buena prensa en la sociedad. Nadie discrimina a un paciente cardíaco. ¿Pero qué pacientes son discriminados? HIV, adictos, determinadas patologías asociadas a determinadas conductas personales pueden pasar a ser discriminadas. Y esa es la sickness, la mirada social de la enfermedad. ¿Qué pasa entonces con la palabra? Es clave. Acá por arriba del escritorio, de una punta a la otra del escritorio, ¿qué transita? ¿Qué se vuelcan? Palabras. Un paciente que cuenta su caso, lo que le pasa, lo que vive, lo que siente, y el médico que devuelve una información de carácter científica, técnica, ¿no? Entonces, vemos que la palabra, como dije antes, es el recurso clave en la relación y que tiene un alcance. La palabra abre el vínculo. Me cayó bien, me cayó mal este médico. Además de la empatía que se puede dar, hay muchos elementos, todos los elementos se dan, gran parte, a través de la, como dije, de la comunicación. Y también de la comunicación no verbal. Porque ustedes quizá van a un médico, a un profesional, van a otro, competente, igualmente competente, y dicen, no me gustó. Y los dos son buenos, pero hubo algo en que en el rapport que quizá no les gustó, no me cerró, no me cerró. En la vida personal pasa. Entonces hubo algo que no me... Ese algo se transmite muchas veces por la comunicación no verbal, que son percepciones. El tipo no te mira, ¿viste? Cuando habla. Eso ya tiene una connotación negativa. Y esas son cuestiones que uno va absorbiendo, quizá inconscientemente, pero que terminan dando un resultado final. Que me gustó, que me generó confianza. Entonces, en la relación médico-paciente, si bien hoy vamos a hablar de la palabra verbal, lo no verbal también influye. Y la palabra, entonces, abre el vínculo, consolida la relación. Ustedes quizá eligen ese profesional, funda la relación.
un diagnóstico bien dado va a hacer que el paciente quizá acepte mejor un tratamiento, que acepte una cirugía, que un paciente sea contenido en un pronóstico. O sea, que habilita todas las transacciones, las negociaciones posteriores que ustedes tienen que hacer con el paciente. Entonces al paciente tienen que convencerlo, persuadirlo de que adopte un tratamiento, de que acepte un diagnóstico. No, usted está loco, me voy a ver a otro. ¿Pasa o no? No lo aceptó, se fue a ver a otro. O sí lo acepta a regañadientes y sigue. Pero después, ¿qué hay que hacer? Después del diagnóstico, ¿qué tienen que? Convocarlo, invitarlo, tratar que acepte qué. Tratamiento, una cirugía, o quizá que acepte que no hay tratamiento, y acompañarlo en el proceso. O sea que también la palabra informa, pero no necesariamente todo lo que hace la palabra es informar, es acompañar, es persuadir, es darle esperanzas, es contenerlo, es darle confianza, generarle autoestima. Y también la palabra, Esquilo, el dramaturgo griego, decía la palabra es una flecha. La flecha, si piensan en una flecha, ¿en qué piensan? Sí, te atraviesa de dos maneras. La flecha de Cupido, ¿cómo te atraviesa? Bien. La flecha amorosa y la flecha del indio mata. ¿No? Entonces la palabra es la de Cupido, es la que contiene, o la palabra es la que te mata. Entonces la palabra como un fármaco, el griego, la palabra fármaco griego tenía los dos sentidos, era remedio y era veneno. La palabra terapéutica, que consuela, que contiene, que es ansiolítica, o la palabra que te mató, o que nos mató. ¿Escucharon esa frase? Fui a ver al doctor, entré con un dolor bárbaro, pero cuando salí ya me sentía mejor. ¿Sí? O sea, la palabra contenedora. O sea que la palabra tiene un efecto ansiolítico y tiene un efecto terapéutico también. Y en la relación clínica es importantísima. El paciente y el médico y el enfermo, dice, se comunican entre sí. Uno como persona enferma y el otro como persona capaz de prestar ayuda técnica. Con ello queda constituido el fundamento de esta mutua relación, que es la versión médica de lo que llama Laín Entralgo amistad médica. Y la relación médico-paciente se da en un clima de tensión, en un clima de angustia. El paciente llega nervioso, llega quizá con incertidumbre, con zozobra, inquieto. O sea que hay un ambiente rodeado de ansiedad, de tensión en muchas consultas, donde el enfermo, además de tener un riesgo, el temor del riesgo físico, hay otro riesgo que se da en esta relación y que ¿cuál sería a través de la palabra? ¿El riesgo? Hay muchos, pero ver algunos. A través de la palabra, el riesgo, con cualquiera, no solamente con el médico, con el abogado, con el novio, con todo. No sentirse escuchado. Sí. Angustia, ansiedad, no sentirse escuchado, no entenderse, ¿no? No entenderse. Están hablando de lo mismo, hay una antropóloga mexicana que dice, es un malentendido entre el médico y el paciente. ¿Por qué hablan de lo mismo, pero a la vez no hablan de lo mismo? Porque para lo que el médico es una estenosis mitral, y que es un estrechamiento de la válvula cardíaca, ¿verdad? Para el paciente, ¿qué es? ¿Será dolor? No sé si falta de aire, disnea, alteración en la vida cotidiana, no poder ir a trabajar, menos ingreso, inseguridad, alteración en su vida sexual o deportiva. O sea que hablan de lo mismo. Ella está contando una estenosis. Mire, no puedo ir a trabajar, cuando voy a tomar el colectivo tengo que subir la escalera, me fatigo, me falta el aire, no estoy pudiendo ir a jugar al tenis como lo hacía, cada vez que levanto a los chicos me canso, y el médico le dice, tiene una estenosis, vamos a darle, vamos a anticoagular, vamos a dar, no sé lo que fue. ¿Están hablando de la estenosis mitral los dos? Sí, pero uno le está hablando desde la lisis, desde la enfermedad del libro, y el otro le está hablando desde la biografía. Entonces, ¿hablan de lo mismo o no hablan de lo mismo?
Entonces, la palabra en medicina viene complicada de entrada. Viene complicada porque a ustedes les enseñan la ciencia desde un determinado lugar que se constituyó ese saber médico. Tiene un lenguaje, como el abogado tiene un lenguaje, como el antropólogo tiene un lenguaje. Pero viene mal barajado, o sea, esta diferencia es constitutiva de la ciencia y de la relación médico-paciente. ¿Desde qué lugar habla el médico? ¿Cómo es el lenguaje médico? Y pasemos a las películas a ver si podemos avanzar. ¿Cómo es el lenguaje médico? Técnico. Técnico, ¿qué más? ¿Sí? ¿Personalista o impersonal? Personalmente. ¿Claro o complejo? ¿Es subjetivo o es objetivo? Objetivo, porque habla de un tercero que no es ni Pérez, ni García, ni Álvarez, es el libro. Es la estenosis que está en el libro, no es la de ninguno de los que tengan internados. ¿Sí? Es objetivo, está en tercera persona, se da, se aplica, se recomienda, es impersonal. Se alquila, ¿quién lo alquila? Se alquila, el se es impersonal. Se dice, ¿quién lo dice? Se dice. ¿Sí? ¿Entiende en el idioma? No tiene ninguna connotación personal ni emocional de ese sujeto. Es monologal. El que tiene la palabra, ¿quién es? El médico. Es analítico, es racional, es universal, es la estenosis. No es empatizante, es hermético, es técnico, es poderoso. Leí el informe de la resonancia y, aunque esté bien, no entendí nada, pero todas esas palabras de 27 centímetros, ¿qué pasó con el profano? Se asustó. Y se impone el lenguaje. Aunque nos digan que está bien, lo dicen complicado. ¿Sí? Y busca las certezas, siempre las certezas. Lo verificable es el del cuerpo y es el de las metáforas. Piensen en las metáforas del lenguaje médico. Bueno, la vamos a pelear. Fue víctima de la estrategia antibiótica, el ganglio centinela. A ver, ¿qué más podemos decir? Le bajaron las defensas. ¿Qué lenguaje es? Militar. Es un lenguaje de metáforas militares. Y es bélico. La peleó. La vamos a pelear tras una le dio dura lucha. Fue víctima de lenguaje militar. Y después está la válvula. Mire que el riñón es como un ¿qué le dicen al paciente? El riñón es como un filtro. El pulmón es como un acordeón, un fuelle. En realidad en el colédoco, bueno, en realidad se le tapó, vio el cañito. ¿Sí? O sea que es un lenguaje con metáforas, para explicarse, para entenderse. Y el paciente también lo usa. El corazón es vio como un reloj mecánico, militar, el sobreviviente, el survivor. El corazón como un reloj, está la válvula, el riñón, el filtro, las defensas, los engranajes, el aparato, y cada aparato, podemos pensar, cada aparato tiene su metáfora. Acá nos corremos un poco de tema, pero el cardíaco, ¿qué tenemos? La válvula, ¿qué más? ¿Qué palabras están en el lenguaje? La bomba, ¿qué más? Lo eléctrico, el riñón dijimos, o sea que hay una metáfora mecánica. Otras metáforas mecánicas o instrumentales, el pulmón, me dijeron por allá el acordeón, el fuelle, el riñón, el filtro, exactamente. El aparato digestivo es todo que un caño, ¿no? Una gran cañería. El neurológico, ¿qué metáfora usan los neurones? Usaron los cables. El cableado, ¿no? Sí. O sea, el eléctrico o el hidráulico también. Agua, no le llega agua al tanque. Se le tapó la azotea.
Lenguajes que entendemos todo lo que quisieron decir, ¿o no? No le llevo a aguantar. Y el emocional, ¿qué metáfora usa? Lo agarré de acá porque me calentó. Reventé, me calentó, me puso a 220. O sea que son metáforas térmicas. Están instaladas en el lenguaje de todos en la calle. Reventé, le dije de todo. O si no, las vosotras, ¿no? Que da para pensar, piénsenlo. Después cuando se van en el colectivo lo van pensando. Me dio una patada al hígado. Hay montones de metáforas de ese tipo. Pero con la que todos nos entendemos. Y buena parte, dice Bordelois, de la deshumanización del lenguaje se debe al lenguaje empobrecido del médico, objetivo, cargado de metáforas bélicas y militares, ¿no? Que genera involuntariamente emociones negativas en el paciente. Imagínense que el efecto de este lenguaje es que el paciente, cuando está más débil, teniendo que encarar un tratamiento, ¿a dónde lo está mandando el médico? A la guerra. Tiene un efecto negativo que se está tratando justamente de evaluar. Pero bueno, hay dos discursos. El discurso del médico, que es el de la biología, el de la historia clínica, el de la ciencia, el de la disease, y el discurso que trae el paciente, que es lo que le pasa en la vida con ese dolor, que es su relato, el relato de su vivencia, no el de la ciencia, y que es la illness. Y hay un desajuste, lo que yo le cuento y lo que el médico me dice. Por eso Bergson dice, no hay nada en filosofía que no pueda decirse en un lenguaje fácil, cotidiano. En medicina tampoco. Por eso lo que te convierte en un experto te convierte a la vez en un analfabeto emocional. Al paciente hay que hablarle en un lenguaje que comprenda, que entienda. Ahora, contra la palabra, a la hora de hablar, tener tiempo, ¿qué factores conspiran? ¿Qué ven acá? Por allá por el fondo. ¿Qué es esto? ¿Qué imagen les da acá? Una guardia, todos los consultorios llenos. ¿Están todos con su médico de cabecera? Con el médico que conocen desde... ¿Cayeron? Donde pudieron. O sea que, ¿cómo imaginan que es la palabra en este contexto? ¿Cómo piensan que es esa palabra? ¿Es subjetiva o es técnica? Técnica, ¿no? Impersonal. Se da lo que se llama cadena fragmentada de atención. Vaya al consultorio que está el traumatólogo, no, pero vaya allá que está el especialista, el dermatólogo. Son distintas ventanas, ¿sí? Entonces, la palabra ahí, ¿qué pasa? Hay poco tiempo. 10 minutos y entra otro. ¿Hay tiempo para personalizar el encuentro con el médico? Por allá atrás, ¿hay tiempo para personalizar el encuentro con el médico o no? Es una palabra breve. Para mí tiene que ver con la organización que se hace, y esto vale para el psicólogo, para el médico, cualquiera que asiste a un ser humano. Uno tiene que como organizar el tiempo para decir lo justo y necesario que el otro está buscando o necesitando. Sí. O sea que el sistema también atenta con la organización del tiempo, como para que pueda haber una relación entre médico y paciente un poco más personalizada. ¿Coinciden? ¿Qué otra cosa afecta la relación médico-paciente desde la palabra? Vimos que el lenguaje para uno es científico, para el otro es vivencial, ¿sí? Vemos que hay metáforas bélicas. Es incomprensible, es críptico. Hay profesionales a los que no conocemos ni nos conocen. Entonces la conversación se reduce a lo que le pasa en la rodilla. Pero no hay otra contención de otros aspectos biográficos. Está la cadena fragmentada. Hoy voy a uno, voy a otro, el que me tocó. Rapidez, en 10 minutos o en la mañana vi 40 pacientes. ¿Escuchan eso? O sea, el sistema
¿Qué otros factores hay? Vemos el lenguaje, como dije. La tecnología. Hablo menos y le pido una resonancia. Cuénteme menos, vamos a ahorrar tiempo y le pido. O sea que la tecnología también suplanta. Muchas veces la tecnología se emplea sin necesidad. Pero suplanta, ¿por qué se emplea tanta tecnología? Doctor, hágame algo. Tengo su medical. Pídame algo. ¿Y el médico qué piensa a su vez? A ver si llega a tener. ¿Y qué más? ¿Y cómo termina la oración? A ver si llega a tener, o a ver si me estoy comiendo algo de vista, y a ver si me mete un. Entonces la judicialización hace que se emplee tecnología, la demanda del paciente hace que se emplee tecnología, la credencial de OSDE, que lo digan, deme algo, hace que yo pida un estudio que en una de esas no necesito. Y como el médico tiene un cierto temor, ¿a qué? ¿A? Lo que juicio. Juicio formal, juicio, ¿no? Entonces, o el error médico, o el error en medicina, perdón. Entonces, se sustituye muchas veces ese tiempo poquito para poder hablar en el interrogatorio por un procedimiento. El sistema, como dijimos, muchos pacientes, poco tiempo. Todo eso hace que el espacio de la palabra se vea comprimido. Entonces, ¿qué efecto tiene ese lenguaje en el paciente? Un médico que me habló cerrado, que no sabe nada de mi vida, que fue poco empático, que me atendió en 10 minutos. ¿Qué efecto tiene? ¿Yo me siento contenido? ¿Me genera cercanía? ¿Genera distancia? ¿Yo me siento contenido en ese discurso? ¿Me está recetando algo? Porque lo necesito, pero quizá tiene otras opciones terapéuticas. Si no me conoce, me está dando lo primero, y en una de esas yo ese remedio no lo voy a tolerar, o yo ese tratamiento no lo voy a aceptar. Pero que el médico que conoce a un paciente también, cuando puede, trata de adecuar la prescripción a qué. A la persona, ¿no? Entonces no me siento contenido en el discurso, no me siento escuchado, no me siento reconocido como paciente, como individuo personal, ¿no? Me siento impersonalizado. Ahora, ¿cuánto la palabra del médico daña? Puede dañar por acción o puede dañar por omisión. Lo que no se hace no es neutro. A veces se piensa que lo que no se hace, yo no hice nada. O sea, justamente puede ser el error no hacer nada, o la falla, no hacer nada. ¿Cuándo puede dañar la palabra por acción? Bien, informar mal, dar malas noticias de manera brusca. Por allá, a ver, al fondo, a la derecha. ¿Cuándo puede dañar la palabra? Decir lo que no corresponde. Sí. Hablar de más. Hablar de más. ¿Qué más? O a ver, vayan, o por omisión, no decir qué. No decir la verdad. Pero hay que ver cómo se dice, ¿no? Mire, usted en realidad tiene una mancha en el pulmón extendida, y en realidad le quedan 3 horas. Yo le dije la verdad, poéticamente le dije la verdad. Con el paciente, ¿qué hizo? Abrió la ventana ahí. Ahora, éticamente yo le dije la verdad. La verdad progresiva, verdad aceptable, verdad medida. Entonces, vamos a ir viendo. El paciente puede no saber lo que le pasa. Llega y no sabe. Puede desconocer. Puede no estar informado. Puede no entender, que es otra cosa. No entendí. Puede irse de la consulta como. ¿Cómo? Confundido. Le informaron y me fui confundido. ¿Por qué me fui confundido?
Porque no fue claro. Porque no fue claro o porque yo estoy como muy nervioso, No puedo Y el entender. médico no le da asustado y no puedo entender lo que me dijo. Ay, me olvidé, ¿qué te dijo? Le dice el marido después. ¿Y qué te dijo? Ay, no sé, me olvidé la mitad. ¿Pasa? ¿Por qué? ¿Porque es tonto uno? Quizás sí, pero estamos pensando que no. Pero en los casos que no, ¿por qué? Nervios, miedo, no llegué a comprender el lenguaje. Fíjense todo lo que puede haber y mucho más. Esto lo estamos poniendo del lado del paciente. No saber, voy a un consultorio y no sé. No estoy informado. No sé qué enfermedad es esto. No le entendí. Me fui confundido. O aquí de quién hablamos ya. Haber sido mal informado. ¿Hablamos del paciente o del médico? Del médico. ¿O esto qué quiere decir que soy un malentendido? ¿Entendió lo que le dije? Le dice el doctor. ¿Me entendió bien? Sí, entendí bien. Pero entendí otra cosa. Y yo me creo que en realidad tengo que tomar 4 comprimidos y tengo que tomar 2. Pero eso es lo peor, porque yo me creo que entendí. Entonces hay muchísimas posibilidades. ¿Qué diferencia hay entre información y comunicación? ¿Qué diferencia hay entre información y comunicación? A ver, bien. La comunicación transmite ¿qué? Información. La comunicación transmite, ¿van siguiendo? Que tenemos poco tiempo y quiero que pasemos al cine. ¿Es lo mismo información y comunicación? No. Ustedes a la tarde, cuando hay una palabra antigua que era por la radio, por la televisión, ¿qué escuchaban sus padres o sus abuelos? El informativo. No escuchaban el comunicativo. ¿Cuál es la diferencia? Que uno implica una persona Uno implica enseñanza. Informativo no es pongo el comunicativo de tal canal. El informativo pongo la radio y escucho noticias. Noticiero, informativo. La información es vertical. Escucho por la radio que hay un terremoto en Perú. Si pongo la radio rusa, voy a escuchar las noticias como en ruso. Me están informando. Ahora, ese locutor, ¿le importa si yo entendí? No. A mí me baja una información. La comunicación es cuando a mí me preguntan y me siguen hablando en función de lo que yo entendí. Información de a poco, breve, y se coteja si la persona entendió. Y si no entendió, ¿qué hacen ustedes? ¿Siguen hablando? ¿O tratan de aclarar el punto que no se entendió? La información es vertical, la comunicación es bilateral, es activa. Con el paciente, ¿qué debe haber? Sí. Un núcleo informativo, que es el contenido que van a dar. Hay un contenido, que es el núcleo informativo, pero el proceso tiene que ser informativo. Yo te hablo, vos escuchás y te fuiste, o yo tengo que ir chequeando si me fue entendiendo. ¿Qué piensan? Sí, va chequeando. Se va chequeando, ¿no? O sea que tiene que haber un núcleo informativo y el proceso es comunicacional, con un feedback a ver si el otro me entendió, como cuando se le habla a un nene. Entonces, el paciente, pedirle a un paciente asustado que a la vez entienda un lenguaje encriptado y que reconozca a la vez, sin vergüenza, que no ha entendido y además tenga la responsabilidad de solicitar que se le pida más información o se le explique de otro modo, es pedirle demasiado. Por ejemplo, lo felicito, a ver, cosas que no se deben hacer. Lo felicito, amigo, usted tiene un corazón de un muchacho de 30. ¿No se alegra? No, porque tengo 20. ¿Qué está mostrando este chiste? Algo que daña al paciente. Que el médico no tenga ni idea de la edad ni quiénes somos. ¿Y usted por qué venía?
no recordar al paciente ni su caso. Quiere decir que uno al médico no le